El día de hoy quiero revisar con ustedes unos conceptos que vienen en el temario de admisión a la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. En este temario vienen divididos tres grandes temas que son química, física y biología. Ahorita nada más vamos a concentrarnos en la parte de química. Entonces el temario lo pueden encontrar en la página oficial de la universidad e incluso pueden acceder a un modelo de examen, pero también en esta página se pueden dar de alta y pueden acceder a un simulacro de examen de manera gratuita. Yo desconozco de esta página, ¿sale? Entonces no sé qué tan segura sea. Lo único que sé es que hice mi simulacro de examen ahí, y algunas de las preguntas que vamos a ver en este video tienen que ver o son sacadas de este simulacro de examen. Entonces, pero bueno, no es publicidad de esta página. Ahora, en el temario oficial viene este subtema, que es el enlace químico y propiedades de las sustancias. Entonces tomé las preguntas del simulacro, que tienen que ver con este tema de enlace químico. Entonces vamos para allá. Dice acá, de estas moléculas, de las siguientes moléculas, ¿cuáles son polares, no? Entonces, la estrategia es, vamos a hacer tres grandes, vamos a hacerlo en tres fases, ¿no? En tres pasos. Número 1, estructuras de Lewis. Número 2, geometría molecular en tres dimensiones. Y 3, vamos a hacer el análisis de momento dipolar. Para eso necesitamos ver los átomos electronegativos. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la estructura de Lewis para las moléculas, ¿vale? Estructura de Lewis para el CO2. Bueno, tenemos acá una tabla periódica. En otro video ya les había comentado que antiguamente a los elementos representativos se les ponía o se les denominaba como 1A, 2A, 3A, 4, 5, 6 y 7A. Está hasta la familia 8, que son los gases nobles. Y también en el otro video les había comentado que por lo general los elementos representativos intentan llegar a tener 8 electrones, porque esa es la configuración electrónica más estable, la de menos energía. Entonces el carbono está en la familia 4, por lo tanto va a estar rodeado de 4 electrones, y el oxígeno está en la familia 6, por lo tanto va a estar rodeado de 6 electrones. Entonces, con esa información tenemos que construir nuestra estructura del dióxido de carbono. Entonces tenemos al carbono, que tiene 4 electrones, los oxígenos, que tienen 6 electrones, son 2 oxígenos, entonces vamos a acomodarlos para que todos cumplan con su octeto de Lewis. Si los ponemos así, aquí podemos formar un enlace entre el carbono y el oxígeno, pero serían enlaces sencillos y no se cumplirían con el octeto de Lewis. Tendríamos 2, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 6. Y 2, 4, 6, 7. Entonces, si nosotros tomamos otro electrón del carbono, normalmente procuramos que en las estructuras de Lewis no haya electrones desapareados. Entonces, de esta manera, todos los electrones están apareados con una parejita y todos cumplen con el octeto de Lewis. 2, 4 y 4, 8. 4 y 4, 8. 2, 2. 4 y 4 acá, 8. Entonces, ahora vamos a hacer la geometría. La geometría quiere decir su arreglo tridimensional, y esta va a depender de cuántos átomos estén rodeando al átomo central. El átomo central aquí sería el carbono, y estos están rodeando al átomo central. Y también la geometría va a depender de los pares de electrones libres que estén en el átomo central. En este caso el carbono pues no tiene electrones libres, todos están formando un enlace, de tal forma que los átomos y los electrones van a tomar un arreglo lo más alejado posible. Y cuando tienes un átomo que está unido a otros dos,
y no hay electrones desapareados ni nada, pues lo único que puedes tener es una configuración lineal, ¿no? Una geometría lineal. Entonces, el CO2 es una línea recta. Ahora, ya hicimos la estructura de Lewis, ya tenemos la geometría. Ahora tenemos que hacer el análisis del momento dipolar. Para esto necesitamos identificar cuáles son los átomos electronegativos. En la tabla periódica identificamos los átomos electronegativos como esta esquina. Y tenemos nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro. Estos son los átomos más electronegativos. Entonces nuestra molécula sí tiene un átomo electronegativo, o bueno, dos, porque son dos oxígenos. Y tienen un valor de electronegatividad de 3.5 y nuestro átomo de carbono de 3.5. La diferencia de electronegatividad nos debe de dar pues si el enlace es polar o no. Entonces este vale 2.5 y este vale 3.5. Por lo tanto va a haber un vector porque va a jalar el oxígeno, va a jalar carga, y de este lado pues también. Pero ya si hacemos el análisis de manera más integral y no nada más consideramos un solo enlace, sino todo el conjunto, todos los enlaces, tenemos que sumar los vectores y ver si hay un vector resultante. En este caso no hay vector resultante porque los vectores están en sentidos opuestos y con la misma magnitud. Por lo tanto, esta molécula no es polar. No es polar. Vamos a continuar con la siguiente. La de oxígeno. Ya vimos que el oxígeno tiene 6 electrones. Y ahora falta el yodo. El yodo es un halógeno. Ahí está. Hasta aquí. Ajá. Y es 2.5 y 2.5. Yodo. Está en la familia 7 de yodo. Ahora, el oxígeno vale 2.5. Ah, bueno, la geometría. La geometría, en este caso, el oxígeno sí tiene un par de electrones libres. Acá tiene otro par de electrones libres. Y tiene yodo. Y yodo. En este caso, se arreglarían como si fuera, digamos, como si fuera un tetraedro, pero no cuentan los electrones libres cuentan para la distribución, pero para nombrarlos, pues no sería una estructura angular la que tenemos aquí. Entonces, tenemos oxígeno y tiene ángulo con yodo, así. Pero el oxígeno tiene 3.5 y el yodo tiene 2.5 de electronegatividad. Entonces va a haber un vector hacia acá y va a haber otro vector hacia acá. Entonces sí va a haber un vector resultante. Entonces tenemos que esta molécula sí es polar porque tiene un vector resultante de la suma de estos vectores. ¿Sí? Entonces esta sí sería polar. Vamos a ver con el berilio y el hidrógeno qué es lo que sucede. Bueno, pues tenemos que identificar en qué familia está el berilio para ver con cuántos electrones vamos a dibujar las estructuras de Lewis. El berilio anda acá. Entonces 2 electrones. Berilio. Y 2 electrones. Y los hidrógenos con un electrón. Pues esta también sería lineal, porque no hay electrones desapareados del átomo central. Sería como esto. Y ya desde que la molécula es lineal, pues ya podemos ver que no va a haber ningún tipo de polaridad, ¿no? Además los átomos que están de un lado y del otro lado son iguales, ¿no? Entonces, y la diferencia, bueno, sí hay diferencia de electronegatividad, pero van a estar jalando en sentidos opuestos con la misma magnitud. Entonces no hay un vector resultante, por lo tanto este de aquí no es polar, este tampoco es polar. Y vamos a ver el último, el cloruro de metilo. Entonces el cloro es un halógeno, entonces tiene 7 electrones y es de los electronegativos. Entonces vamos a ver, aquí tenemos al carbono con sus 4 electrones, los hidrógenos con un electrón,
y el cloro con 7 electrones. ¿Sí? Entonces, si analizamos ahora la geometría, vamos a ver que sería un tetraedro. Los carbonos con enlaces sencillos se acomodan en forma tetraédrica. Entonces tendríamos al carbono un enlace así, otro enlace así. Aquí lo que hacemos es pintar una cuña. Esta cuña significa que el enlace está como saliendo de la pantalla, y una cuña punteada, que es como un enlace que estaría atrás de la pantalla, ¿no? Entonces tendríamos hidrógeno, 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 y aquí tendríamos un cloro. Entonces aquí tenemos muchos átomos. La diferencia entre carbono e hidrógeno no es mucha, es muy poquito. La electronegatividad del carbono es 2.1 y del hidrógeno, perdón, y del carbono es 2.5, entonces la diferencia es mínima. Pero ya con el cloro sí, ya la diferencia es un poco mayor. Entonces tendríamos acá. Este vale 2.5, este vale 3, este vale 2.1, 2.1, 2.1. Entonces tendríamos pequeños vectores de acá a acá, vector de acá para acá, vector de acá para acá, y un vector que es de aquí hacia acá. Entonces aquí las fuerzas no se están cancelando. Tenemos una deformación en este enlace, pues sí, bastante considerable. Entonces esta molécula sí sería polar. ¿Sale? ¿Vale? Entonces aquí la respuesta sería que dos moléculas son polares. Ahora vamos con la siguiente geometría molecular del ion amonio. Entonces tenemos que pintar su estructura de Lewis. El nitrógeno está en la familia 5, entonces lo vamos a pintar con 5 electrones. Y tenemos nitrógeno con 5 electrones. Los hidrógenos van con un electrón. Y vean que aquí hay un cuarto hidrógeno, pero ese viene sin electrones, por eso está con la carga positiva. Por eso es como que trae un protón ahí extra, ¿no? Pero así estaría esta estructura con carga positiva. Y esto se acomodaría según la geometría molecular. Cuando un átomo central está rodeado de 4 cosas, se comportaría como un tetraedro. Entonces esto sería una geometría tetraédrica. Ahora, siguiente. Trifluoruro de boro es un compuesto de qué tipo, ¿no? Entonces, el boro está aquí, en la familia 3. Entonces tienes el boro con 3 electrones. Y ahora tenemos al flúor, que está con 7 electrones. Entonces cuando el átomo central, ahora vean que aquí el boro no está cumpliendo con su octeto de Lewis, pero pues no importa, así es, la mayoría de los átomos sí lo está cumpliendo, entonces así se va a quedar. Ahora el átomo central está rodeado de 3 átomos, entonces sería plana triangular, una geometría plana triangular. Entonces tenemos al boro con el flúor, otro flúor y otro flúor. El flúor es de los átomos más electronegativos, es el más electronegativos, y el boro tiene 2, 4, 4 y 4, esas son las electronegatividades. Entonces vamos a tener vectores, pero los 3 vectores se van a anular, ¿sí? No va a haber un vector resultante, por lo tanto vamos a tener un compuesto apolar, una molécula que no es polar. No puede ser iónico, no puede ser metálico o angular, es apolar, ¿vale? Bueno, el final, vamos a ver aquí. Bueno, ¿y por qué no es un compuesto iónico? Los compuestos iónicos normalmente se dan entre metal y no metal. Una molécula polar pues tendría que haber un momento dipolar resultante. Un compuesto metálico pues tendría que haber metales. Y una molécula angular tendría que ser con esta configuración. Y que tampoco es el caso. Entonces por eso es que la descartamos. Vamos con la última pregunta. La polaridad en un enlace covalente se debe a los electrones no enlazantes de la molécula, la idéntica electronegatividad de los átomos que forman la molécula, la diferente afinidad electrónica de los átomos que forman la molécula, la diferente electronegatividad de los átomos que forman la molécula, a los dipolos inducidos.
Entonces, aquí voy a regresar a la tabla de electronegatividad. Entonces, no es en sí la electronegatividad la que va a regir la polaridad, sino es la diferencia de electronegatividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos al flúor, que es el átomo más electronegativo, pero si se está uniendo un flúor con otro flúor y ambos están jalando con la misma fuerza, entonces no hay una polaridad, no hay una deformación de la nube electrónica. Pero vean qué pasa cuando ponemos al flúor con el hidrógeno, por ejemplo. Entonces, con el hidrógeno sí hay una diferencia de electronegatividades y la nube electrónica se deforma. El fluoruro de hidrógeno sería una molécula polar. Ahora miren con el litio. Bueno, con el litio aquí ya se forma un compuesto iónico, ¿no? Porque ya es un metal, el litio. Pero vean la diferencia. Mientras más diferencia de electronegatividades haya, la deformidad es mayor. Y mientras más deforme, más polaridad. Bueno, entonces, regresando a las posibles respuestas, sería se debe a la diferente electronegatividad de los átomos que forman la molécula. Recordemos que solamente están hablando de la polaridad en un enlace covalente, ¿sale? No están hablando de la polaridad de toda la molécula, solamente de un solo enlace, ¿sale? Entonces, porque si no, también tendría que estar implicado la geometría molecular. Pero bueno, hasta ahí el video, espero que les haya gustado. Chao.